Entendiendo el calor. Todos alguna vez hemos mencionado tener calor o refiriéndose al clima hace calor, pero ¿alguna vez te has preguntado qué es el calor? ¿Es una propiedad que posee cualquier cuerpo? Es decir, ¿cada objeto tiene un calor propio? Sabemos que es algo directamente relacionado con la temperatura, pero ¿cómo lo describirías? ¿Y qué es la temperatura? Primero, la temperatura. Es una magnitud referida a la energía térmica promedio de un sistema. Es una propiedad de estado, es decir, depende únicamente del estado final e inicial de un sistema. Normalmente, cuando decimos que algo está caliente o frío, en realidad se está haciendo una comparación entre la temperatura de algún objeto o sistema. Cuando decimos que algo está caliente, la temperatura es alta comparada con un sistema a baja temperatura, mientras que cuando se dice que algo está frío, la temperatura es baja comparada con un sistema a alta temperatura. Ahora, ¿qué es el calor? El calor, representado como Q, es una forma de energía que fluye de los sistemas más cálidos a los más fríos. Entonces, el calor es un proceso que ocurre cuando dos o más sistemas se encuentran a distintas temperaturas. Es un fenómeno de las fronteras, por lo tanto, la transferencia de energía ocurre en las fronteras del sistema. A diferencia de la temperatura, el calor es una propiedad de trayectoria, es decir, su valor depende de la trayectoria seguida para pasar del estado inicial al estado final. No es una propiedad de la materia, mas sin embargo, sí depende de la cantidad de materia. Sus unidades son joules o calorías. Existen tres formas en las que se puede transferir calor, que son conducción, convección y radiación. El calor, además de depender de la diferencia de temperaturas y la masa, también depende de la capacidad de transferir calor de cada una de las sustancias involucradas en los sistemas. Ahora, ¿cómo medimos el calor? Sabemos que no existe un dispositivo que mide la cantidad de calor transferida entre dos sistemas. Por lo tanto, es necesario plantear una ecuación que nos ayude con este cálculo. La cantidad de calor para calentar o enfriar un cuerpo es directamente proporcional a la masa de dicho cuerpo y la diferencia de temperatura. Para poder hacer de esto una ecuación, agregamos una constante de proporcionalidad, la cual recibe el nombre de capacidad térmica específica. Reiterando, la capacidad térmica específica, representada con la letra C en minúscula, es la cantidad de calor que se requiere para que una unidad de sustancia incremente su temperatura una unidad. Esta es una propiedad intensiva de las sustancias. Sus unidades en el sistema internacional son joules sobre kilogramo por Kelvin. Otras unidades en las que también se representa son joules sobre gramo por grado Celsius o caloría sobre gramo por grado Celsius. Por otro lado, tenemos la capacidad térmica representada con la letra C mayúscula, la cual es la cantidad de calor que absorbe una sustancia para incrementar su temperatura una unidad, sin tomar en cuenta su masa y su naturaleza. En otras palabras, sin tomar en cuenta el material del que esté hecho. Normalmente, esta constante se utiliza para objetos compuestos de distintos materiales. Ahora, principalmente tenemos dos tipos de calor. El primero, calor latente, representado como Q lambda. Es la energía absorbida o cedida por unidad de masa de sustancia al cambiar de estado. La palabra latente proviene del latín y quiere decir escondido. Se le llama así porque durante el cambio de estado no cambia la temperatura, se mantiene constante a pesar de añadir calor. Este se queda escondido sin traducirse en un cambio de temperatura. La cantidad de calor que se absorbe o cede al cambiar de fase solo dependerá de la cantidad de la sustancia y del calor latente. De aquí la expresión Q lambda es igual a masa por lambda. Sus unidades en el sistema internacional son joules sobre kilogramo.
Dependiendo de la sustancia y del estado de agregación al que se cambie será el valor de lambda. Si el cambio de estado es de sólido a líquido, este calor se denomina calor latente de fusión. Si el cambio es de líquido a vapor, se denomina calor latente de vapor. Y si el cambio es de sólido a vapor, este calor se denomina calor latente de sublimación. Por otro lado, tenemos el otro tipo de calor, el calor sensible, representado como Qs, el cual es la energía absorbida o cedida por unidad de masa de sustancias sin cambiar de estado. La cantidad de energía absorbida o cedida dependerá de la masa de la constante de capacidad térmica y de la diferencia de temperatura. El valor de la constante de capacidad térmica depende de la sustancia y estado de agregación. En resumen, el calor sensible es cuando hay un cambio de temperatura, mientras que el calor latente es cuando la temperatura se mantiene constante, pero se genera un cambio de estado. El gráfico presentado muestra el incremento de la temperatura del agua con respecto al tiempo en el que se encuentra frente al calor. Como se puede observar, hay intervalos en donde la temperatura se mantiene constante, aún sin haber suspendido el flujo de calor. Estos intervalos representan el cambio de estado, es decir, la aplicación de calor latente, mientras que los intervalos donde sí aumenta la temperatura se aplica calor sensible. ¿Alguna vez habías escuchado el término calorimetría? Bueno, pues este es el área de la termodinámica experimental que se encarga del estudio y la cuantificación de la cantidad de calor cedida o absorbida por un sistema cuando se realiza en él un proceso físico o químico. Por ejemplo, cuando se agregan hielos a una bebida que se encuentra a una temperatura menor o cuando se cocina un huevo. Muy bien, ahora apliquemos lo aprendido resolviendo un ejercicio. Un bloque de 10 gramos de plomo a 250 grados Celsius se coloca dentro de un calorímetro que se encuentra en equilibrio térmico a 25 grados Celsius con 500 gramos de agua. ¿Cuál es el valor de la constante del calorímetro si al final la temperatura alcanzada es de 90 grados Celsius? Como datos tenemos que la masa de plomo es de 10 gramos, la masa de agua es de 500 gramos, la temperatura del plomo es de 250 grados Celsius, la temperatura de agua es de 25 grados Celsius y la temperatura final es de 90 grados Celsius. Además, tenemos que la capacidad térmica específica del agua en estado líquido es de 4.181 joules sobre gramo por grado Celsius y la capacidad térmica específica del plomo es de 128 joules sobre gramo por grado Celsius. Para poder resolver este problema, supondremos que el sistema está aislado del exterior, entonces el calor será igual a 0. Por lo tanto, el calor total será la suma de todos los calores involucrados. Aplicando un balance de energía, el calor ganado es igual a menos el calor cedido. Las especies o sustancias que en este caso ganan calor, es decir, absorben calor, son el agua y el calorímetro, mientras que la especie o sustancia que cede o pierde calor es el plomo. Al no mencionarse ningún cambio de estado, podemos deducir que únicamente se administró calor sensible a las especies involucradas. Entonces, utilizando la ecuación del calor sensible para cada especie, el balance de energía quedaría como masa de agua por la capacidad térmica específica del agua líquida por la diferencia de temperatura, más la capacidad térmica del calorímetro que, al no describir su masa o naturaleza, se representa como una constante. Siguiendo con el balance de energía, multiplicamos la constante por la diferencia de temperatura. Esto es igual a menos la masa del plomo por la capacidad térmica específica del plomo por la diferencia de temperatura. Por último, despejamos la constante del calorímetro y sustituimos los valores. Así, obtenemos que la constante del calorímetro es igual a
1060.26 joules sobre grado Celsius.